con ustedes José Guerrero Suárez. Va a hablarnos hoy sobre la importancia como literato, como pensador de Cristóbal Colón. Bueno, muchas gracias. Yo fui a la Universidad de Amberes a dar una conferencia. Ya yo he explicado sobre la habichuela con dulce. Sí. Aquí se burlaban la gente de mí. Ellos me invitaron y cuando dijeron así, con ustedes, José Guerrero, nadie aplaudió. Y yo después pregunté, ¿por qué nadie aplaudió? Dice, ¿cómo te vamos a aplaudir si no te hemos escuchado? Interesante, ¿no? Pero bien, gracias por los aplausos. Bueno, mis queridos amigos filosofistas, porque ustedes son sofistas, claro, con el término del filo, del amor, y les habla un sofista. La diferencia entre filosofista y un sofista es que ustedes aman la sabiduría y nosotros, los sofistas, la usamos. El tema de ustedes, el banquete, yo lo encuentro tan original y tan auténtico de parte de ustedes, que obviamente uno de los principales trabajos de Platón, pero allí, si uno puede leer, ya hablamos con el profesor Morgan, la importancia de leer los trabajos 1, 2 y 3 veces, y si podemos decir que si nosotros leemos un trabajo y la leemos una sola vez, pues ese no tiene trascendencia, tiene que leerlo 3 y 4 veces. Pero es interesante que en ese diálogo, ahí aparece el autor, o sea, el tema es el amor, ustedes saben. Pero ¿qué amor? Porque los griegos tenían 6 palabras para eso que nosotros llamamos amor. Y obviamente están hablando de Eros. Y ahí aparece una figura muy importante que se llama Diómita de Mantinea, que es una figura que muchos consideran que es mitológico. Pero es una sacerdotisa que le explica a Sócrates cuál es la filosofía del amor. Y ella es la que le explica que hay 2 mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible. Y ella también le explica que el filósofo tiene que estar en los 2 mundos. Pero para que ustedes vean lo que es la historia de la filosofía, con lo que se desarrolló fue que nosotros los sofistas nos metieron en el mundo de lo sensible y de la opinión, y ustedes, los filósofos, se quedaron en el mundo de la inteligible y del cielo. Nosotros en la tierra, ustedes en el cielo. Cuando lo que está diciendo ella es que el filósofo es un ser intermedio como Eros, porque Eros era un dios que estaba entre los dioses y los seres humanos. Fíjense qué interesante este diálogo, por eso es que tiene tantas lecturas que, bueno, mis queridos filosofistas, quiero decirles que me siento muy bien con ustedes. Yo creo que en la universidad es el único ambiente en el que puedo sentirme agradecido y agradable hablar con ustedes. Es el único lugar donde yo a mis amigos les puedo llamar Arbelillo, allí está Morlilla, allí está Zabala Zabelín Zabalón, allí está Mina Gibirin, y está faltando mi amigo Acostilla. Es decir, esto está indicando que ustedes me cogen los relajos como sin problema. Miren, de Cristóbal Colón, estamos hablando de Christopher Columbus. Él le gustaba latinizar su nombre, Christopher Columbus, porque debemos recordar que para el siglo XV y XVI todavía la religión era quizás una instancia casi dominante con lo que va a ser la economía posteriormente y la política. No hay todavía, Marx decía que fue la política en Grecia, que tal cosa, la religión en la Edad Media, pero es que no hay una ruptura radical de la Edad Media, de lo que llaman la época de las trevas, la época de la falta de luz, y viene el Renacimiento. No, el Renacimiento también tiene mucho de la Edad Media. Y sobre todo el poder de la iglesia, pero no una iglesia como estamos viendo solamente vinculada a la cuestión religiosa, sino también la iglesia también era parte de la sociedad. Y lo vemos sobre todo en lo que son las fiestas, las festividades. Y eso lo vamos a notar aquí en la primera colonia de Santo Domingo, nos recuérdense que el tiempo no se contabilizaba por relojes, sino se contabilizaba por el sol, la luna y sobre todo las festividades. Todavía hasta el siglo XIX, la mayoría de los dominicanos no sabían cuándo habían nacido porque no había un catastro de registro de nacimiento, a menos que fuera de la clase dominante. Entonces,
Eso es importante porque este señor y todos los llamados conquistadores, voy a utilizar la palabra, sé que está cargada de ideología, pero voy a utilizar para comunicarme, todos los conquistadores que vinieron a América están vinculados fundamentalmente por el atractivo económico, la búsqueda del oro, de las riquezas, pero también, sobre todo, también por la cuestión religiosa. Si nosotros desvinculamos lo material de lo espiritual, en este caso de la religión, no vamos a entender por qué, por ejemplo, el dorado, que todos sabemos que el dorado no existió, y que el primer dorado fue la isla de Santo Domingo, y que aquí fue precisamente en 1534 que apareció la palabra el dorado, cuando le mandaron a preguntar a la junta, a la audiencia, a la audiencia, que qué era eso. El rey quería saber si era cierto o no era cierto, para ver si podía incluir e invertir dinero en eso. Pero ya se había dado cuenta de que Gonzalo Pizarro y Francisco Pizarro habían establecido una guerra civil con Diego de Almagro. Ya se había dado cuenta que en busca de ese dorado, ya Pedro Arias Dávila había colgado a Núñez de Balboa. Todos los que salieron de aquí. Y entonces él quiere saber, y ya también se dio cuenta de que Pedro de Ursúa había sido ahorcado por Pedro Aguirre, López de Aguirre, la ira de Dios. Ese fue el primer libertador de América, señores, damas y caballeros. 1561, no lo digo yo, lo dice Simón Bolívar. Ese señor, ustedes pueden ver, si no han leído sobre él, pueden ver la película de Werner Herzog, 1972, y la película de Carlos Saura, que se llama El Dorado. Ese señor se fue por el Marañón, por Perú, cogió el río Marañón. ¿Ustedes saben qué ruta consiguió? Porque después le hizo la guerra a los españoles, le declaró la guerra al rey, se hizo independiente, y con su grupo, donde quiera que había un pueblo español, lo atacaba. ¿Y tú sabes qué ruta cogió él? El río Caciquiare, para coger el río Negro y después coger el río Orinoco. ¿Ustedes saben qué ruta es esa? La que hizo Juan Pablo Duarte para irse a San Carlos de Río Negro. Y esa ruta la vino a reconocer Humboldt en el año 1800, porque no era posible, que la gente no podía saber si era cierto que el Caciquiare, si había un caño de agua entre el Amazonas y el río Orinoco. Y ahí fue que Humboldt lo descubrió. Pero ya López de Aguirre ya había ido. Y después de Humboldt va a ir Juan Pablo Duarte a ese lugar. Entonces el rey quiere saber si podía invertir algún dinero en esa actividad. Y se dio cuenta que no, que eso era un mito, que eso era un cuento, que eso era un cuento de camino, y que era una estrategia de los indios para liberarse de los españoles. Decir, ustedes están buscando el oro. Ustedes están buscando el oro. Pues miren, más adelante hay oro. Y eso fue lo que le hicieron a Colón desde que llegó aquí a Santo Domingo. Desde que le dijeron, el Zipango, no, el Cibao. El oro está en el Cibao. No, pero es que no saben hablar. Me está hablando del Zipango. Claro, ¿qué es lo que es el Zipango? El Zipango es la tierra del Japón, que él leyó en un libro que se lo recomiendo a todos ustedes para poder entender este fenómeno, que se llama Il Milioni, el libro de Marco Polo. Marco Polo no fue cualquier persona. Marco Polo era una familia di Polo, una familia de venecianos. Colón va a ser familia genovesa, que estuvo en la India durante por lo menos casi 20 años, que comercializó, que vino y fue varias veces. Y cuando lo apresaron, los genoveses, porque eran enemigos comerciales, entonces él decidió escribir ese libro en la cárcel. Y obviamente la mayoría de las cosas no se las inventó, simplemente hizo como hizo Heródoto, un primer historiador, que mezcló los hechos con lo que le estaban contando la gente. Es como los historiadores de ahora, de la Escuela de los Anales, que nosotros no desestimamos la leyenda ni el mito, profesor. El mito verdadero, el mito universal, no lo destruye nada ni nadie, porque es una producción anónima de los pueblos. Lo que sí podemos es rectificar una leyenda, y la leyenda ya son mitos que se escriben. Sobre Enriquillo podemos rectificar que si Enriquillo estuvo en Boyá o estuvo en Azua, si fue un héroe o no fue un héroe. Pero olvídese que para el pueblo dominicano ese es el primer padre de la patria después de Duarte.
Entonces eso nadie lo va a destruir ya. Entonces, lo importante de esto es que ese libro de Marco Polo, que se ha encontrado en la Biblioteca Colombina, tiene más de 20 señalamientos del propio Colón escribiéndole al mar. Y entonces, ¿qué dice él de Japón? Bueno, lo que le contaron, que él no pudo comprobarlo, por supuesto, que ahí era tanto oro que los techos de las casas eran de oro y que había tanto oro que hasta las gallinas ponían huevos de oro. Obviamente le están contando una fábula, le están contando un mito, le están contando una leyenda, pero él lo incluyó y esto le salvó la vida. Porque los genoveses se lo creyeron y lo soltaron. Y ese puede ser el primer bestseller. Estamos hablando del siglo XIII, XIV y XV. Y con ese libro es que viene Colón. Y todos los conquistadores vienen hacia América. Este señor, Cristóbal Colón, la última biografía la acaba de escribir Esteban Miracaballo, la puso a circular aquí en la Biblioteca Nacional. El libro se agotó aquí. Ustedes ven, de que no se lee. Depende. Depende. Aquí hay gente que lee mucho. El libro se agotó. Se lo pusieron en encuesta y se agotó. Dice Esteban Miracaballo que es el hombre más biografiado del mundo. Y uno cuando se mete al tema colombino, uno tiene como... Ese es otro tema que uno no puede salir. Porque no es solamente la cuestión de América, no es la cuestión geográfica, no es la cuestión de que él estuvo y tuvo aquí su casa fuerte, de que él dejó su impronta en la isla de Santo Domingo. Señores, esa ruta de Isabela Jánico y de Isabela Santo Domingo, pasando Isabela Jánico, después la rectifica Isabela, Mao, o sea, el cruce de Guayacanes, después coge así hacia Jánico, y después la rectifica, entonces se va hacia Esperanza, Santiago, La Vega, Bonao, San Cristóbal de Santo Domingo, el 90% de la carretera dominicana. 90% de la carretera dominicana, de la parte sur, o sea, de Isabela hasta Santo Domingo. ¿Y cómo Colón hizo ese viaje tan perfecto? Él nunca encalló una nave. La Navidad, dice el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió su obra aquí, en la Fortaleza Osama, 1547, un volumen, 5 volúmenes, Historia Natural y General de Indias. Dice, no señor, él fue que le encalló. ¿Cómo que Colón encalló la Navidad? Allá en Cabo Haitiano, le encalló. ¿Por qué? Para poder justificar lo que hizo. Dejó una avanzada de 39 hombres al mando de su cuñado, Diego de Arana, y que le fueron ubicando el oro en lo que él regresaba a España a dar la noticia. Y ahí le dio un decálogo. Colón era un hombre muy inteligente, señores. Era un lector ávido y leía mucha teología, pero también mucha filosofía de la época vinculada en ese entonces, porque lo religioso y lo teológico, Pico de la Mirandola, eso está vinculado a eso. Todavía no estamos hablando de una filosofía separada de la teología. Y ese señor leía todo. Leía hasta lo que era literatura popular, esa literatura de la caballería de Amadís de Gaula. Señores, que la vemos satirizada en el Quijote. Pero el Quijote es una novela de caballería. Dígame si no es una, o dígame si no es o no. Lo que pasa es que es un caballero derrotado y vencido. Pero es una novela de caballería. Y con eso, que esos españoles vienen, con ese imaginario de religioso de las cruzadas, que fueron todas terriblemente fracasadas. Fracasaron todas las cruzadas, excepto la primera, pero también fracasó. Pero fueron las que, cuando regresaron, esos cruzados fueron las que llevaron o trajeron la pólvora, el papel, todo. Todos los grandes inventos que ya tenían el lejano oriente, que lo habían traído a través de los árabes. Entonces, Cristóbal Colón encalló la nave y le dejó su decálogo. Punto número 1. No se peleen entre sí. ¿Qué hicieron? Se pelearon entre sí. Y siguen ahí. Tan. Y hay uno muy importante que dice: no le tomen las mujeres a los indios. Y el único que explica en ese decálogo, porque tengo sabido que cada uno tiene la suya.
decir, que el indio peleaba por sus mujeres. Como debe ser. Como debe ser. El indio peleaba por sus mujeres. ¿Y qué pasó allí? Bueno, le cogieron las mujeres a los indios hasta que se encontraron con Caonabo. y Caonabo fue de la Maguana, así se llama todavía el lugar, la Loma del Cacique. Eso está en pleno parque. ¿Y usted sabe cómo se llama la loma que está al lado de la Loma del Cacique? Aquí está Jánico, mira, aquí está Jánico. Aquí está Jánico. Y cuando yo le pregunté a los campesinos, para que usted vea lo que saben los campesinos, cojo yo, dije, gente bruta es uno, coño, que no sabe lo que ellos saben. Y me paré ahí. Bueno, ellos vinieron hasta aquí a coger a Caonabo. Y le pregunto yo al cacique, al campesino, ¿cómo se llama esa montaña que vemos ahí, la más grande? Y él me dice, la Loma del Cacique. Digo, diache. Los antropólogos ya saben que cuando estás viviendo con una comunidad y con un informante clave, el informante clave de la comunidad te está escuchando lo que tú estás diciendo y comienza a integrar tu discurso y gran parte lo que te devuelve como respuesta, lo que tú quieres escuchar. ¿Usted cree que son gente bruta? Y entonces yo le dije, diablo, se lo inventó. Hasta que vine a Santo Domingo, busqué un mapa y efectivamente se llama Loma del Cacique. ¿Y tú sabes cómo se llama la loma que está antes? La Loma de Ojedra. ¿Ojedra o Ojeda? ¿Qué usted quería, Albelillo? Alonso, don Alonso. Alonso de Ojeda. Entonces, ese señor, ¿cómo vino tan directamente desde la Isabel a Santo Domingo? ¿Por qué escogió los lugares? Solamente comenzó a tener problemas aquí en La Vega y lo voy a explicar. Pero también, aparte de eso, nunca encalló. Aparte de sí, se encalló en la Jamaica. En Jamaica sí, habían 3 naves y ahí tiene el percance que ustedes saben de la luna y todo, el eclipse. Pero él nunca encalló. ¿Cómo es posible? Y aquí viene la pregunta metodológica fundamental, porque no, esto es un tema muy largo y tengo que amarrarlo. La pregunta fundamental es que nos interesa a todos como somos dominicanos. Es, ¿por qué si Cristóbal Colón conoció Bahamas, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Antillas Menores, Trinidad, Venezuela, Colombia, Centroamérica, Veraguas, Duque de Veragua era el nieto de él. Veragua es Costa Rica y Panamá, y Honduras, porque esa toponimia es de Colón. ¡Ay, qué Honduras estoy yo por aquí! Todo eso son... ¿Por qué entonces él decidió hacer su gobierno aquí? Su gobierno virreinal aquí. Sí podía haberlo hecho en Venezuela, sí podía haberlo hecho en Colombia, sí podía haberlo hecho en Panamá, que ya a eso le habían dicho, que si seguía por ahí él iba a encontrar otro mar, pero no lo pudo hacer. Sí lo hizo Balboa, que salió de aquí. Si usted sigue por ahí, por el río Chagres, usted va a encontrar otro mar. Él dijo, no, eso es mi prueba de que estoy cerca de la India, de la China. Entonces, mi pregunta es esa, ¿por qué escogió esta tierra? No Cuba, que tiene, ¿cuántas veces tiene Cuba el tamaño de esta isla? Bueno, muy simple. No tan simple. Porque aquí fue que los aborígenes que vinieron de Venezuela, de Colombia, algunos de Centroamérica, lograron el mayor desarrollo económico, social y político. Y aquí fue que crearon los cacicazgos y los caciques. En Puerto Rico un solo cacique. Y en Cuba un solo cacique. Ya en las otras islas no se mencionan caciques. Y aquí es que está entonces el gran desarrollo de los cacicazgos. Aquí es que ver los poblados de 5.000 a 8.000 personas. Aquí es que él ve la organización, la comunicación de un lugar a otro. Y sobre todo lo que más les interesó de todo era que los caciques, la mayoría, porque otros no, le fueron muy proclives al proyecto español europeo. Y aquí tiene que ver la cuestión religiosa. No podemos olvidarnos de esa categoría religiosa, si no, no vamos a entender. ¿Qué se encontró Colón aquí a favor? ¿Qué se encontró Cortés? Salió de aquí para México. Con un mito, profesor. Y los mitos se diferencian de las leyendas porque los mitos son creídos a
ciegamente. Si no son creídos ciegamente, no son mitos. Entonces aquí se encontró que el papá en La Vega, Cacibaquel, el papá de Guarionex, que era un cacique, hizo una red de ceremonia de coba. Los caciques, solamente ellos podían inhalar esa sustancia alucinógena, se ponían en contacto con los dioses, sobre todo el más poderoso de ellos, que era el dios de la yuca, Yocajú, Baguamarocotí. ¿Y qué le dijo Yocajú? Prepárense, que dentro de poco vendrán gente que va a destruir todo esto y le va a quitar sus casas y van a vivir en la pobreza. Pané, que está escribiendo, Fray Ramón Pané, que estaba presente en esa ceremonia, porque él lo recoge en su libro, el primer libro escrito en América, Relación acerca de Antigüedades de las Indias, 1496-1498, el primer libro escrito en América, por el primer antropólogo, etnógrafo, Fray Ramón Pané, que aprendió las 2 lenguas, las 2 lenguas y 3 lenguas, la macorix, la general y la bilingüe, lo de Nuerey. Y entonces le está escuchando, dice el mismo Pané. Al principio pensábamos que se referían a los caribes, a los caníbas, que venían, azotaban y comían gente. Pero después nos dimos cuenta que se referían a nosotros. Cuando Cortés va a México, ¿cómo Cortés es recibido por Moctezuma? Señores, en México hay 5 millones de personas. En México el mercado de Tlatelolco, Cortés contó 150,000 personas comprando y vendiendo. Y ahí Cortés hace la lista de lo que se compraba y se vendía. Ahí se vendía y se compraba hasta materia fecal. ¿Cómo? No, pero materia fecal trabajada ya como bono. Ahí vio todo. Y él hace esa descripción. Los españoles nunca habían visto una ciudad, un mercado tan grande. ¿Y cómo va a ser que 200 hombres mal armados, peleándose entre ellos, con muchísimos problemas, van a poder conquistar y dominar tan rápido a un imperio como el azteca, que no llegaba hasta México, llegaba hasta Texas? Pues esa parte, los aztecas se originaron en la parte centro de Arizona, California, todo eso era azteca. Y llegaban hasta dónde, imagínate tú. ¿Y cómo es posible que lo hicieran tan rápido 200 hombres? Pero tú pones 200 hombres y tú los riegas en México. No dan ni siquiera en el barrio de Tlatelolco, ni siquiera en el barrio en Cholula. No, entonces tuvo que haber algo, que es ese cimiento que el Mildred Kane y Carlos Mar estudiaron muy bien, que es la religión. No una simple superestructura, no. Los antropólogos rompieron con eso de superestructura y infraestructura. No. Esas ideas que se creen son tan infraestructura como la propia realidad material. Y ya sabemos que nosotros, que las ideas que tenemos del mundo que vivimos están más cerca que el mundo real que vivimos. Dígame si no, usted, profesor. Las ideas no están aquí adentro. Están más cerca de nosotros que esto que está aquí. Dígame si no es así. Entonces ya, cuando se encuentra Moctezuma con Cortés, que ve este casco que le da el sol, dice, no, pero, señores, que Quetzalcóatl lo dijo cuando fue vencido. Me voy hacia el este, las Antillas, me voy hacia el este, pero volveré. Y volveré con barba y vestido. Hicieron así, venga, su señoría entre. Y lo sentó en la silla de él. Lo sentó en la silla de él. Entonces, sin ese aspecto religioso que encuentran los europeos en América, no hubiera sido tan fácil la cosa. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tratar de integrar todos los elementos. Y cómo los indígenas también interpretaron el cristianismo a su manera, pero lo integraron de inmediato. Y también le voy a dejar algo ahí, que es la llamada Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que es la Virgen de Guadalupe? La Tonantzin, la Coatlicle, la madre de todos los dioses y de la madre tierra. Qué casualidad. En el mismo lugar donde tenían el culto, los aztecas, a su madre, a su diosa madre. Ahí que aparece qué casualidad que ahí aparece la Virgen de Guadalupe. No, señores, no. Aquí las culturas también ellas mismas se introducen, se
La mecánica del intercambio cultural no se hace mecánicamente, ¿no? Hay muchos elementos que están sueltos, hay muchos elementos que son el asiago, que también que es el entonces. Cristóbal Colón tuvo esa suerte, tuvo esa habilidad. Fíjense que manda a Fray Ramón Pané a hacer el primer estudio. Vaya, averígüeme, ¿en qué creen esa gente? ¿Cómo están organizados? Soy Pané que le dice, aquí hay varias lenguas, donde estamos en esperanza. Esta gente habla el Macorís, una lengua extraña, y es necesario que vayamos a la lengua universal, que es la tierra de Guarionex de la Vega. Y entonces por ahí, entonces dice, sí, pero usted me tiene que permitir, señor almirante, indios que son bilingües. Entonces, con eso Colón entendió que él podía perfectamente colonizar todo el Caribe. Ahí se dio cuenta. ¿Por qué? Porque como la isla de Santo Domingo logra ese desarrollo mucho mayor que el del continente, donde vinieron ellos, del Orinoco y de Colombia. Como se dio la mezcla de dos etnias importantes, que es la Macorís, y después arqueológicamente la llamada Chicoy de Boca Chica del este. Aquí lo que se da es una mezcla, oigan señores, lo que es la historia, una mezcla del Cibao con el este. ¿No le parece a ustedes una cosa como la historia de nuestra? El Cibao de la Vega, que ahí que se originan los macoríes, se mezclan entonces con los de Boca Chica, que son los que tienen el mayor desarrollo de las plazas ceremoniales, de los grandes yacimientos, de los grandes cementerios, que parte desde la caleta, del aeropuerto hasta Punta Cana. Y esas son la gente que tiene el mayor desarrollo. Esos son los grandes caciques. Son los grandes caciques. Pero los macoríes de la Vega y del Cibao son los grandes guerreros. Entonces se mezcla los que producen más alimentos con los que más luchan. Oigan esto. Y ahí aparece un cacique llamado Mayobanex. Ciguayo. Gilita esta con tanta población diferente. Ciguayo. En un momento determinado, Guarionex se levanta porque él estaba muy proclive a Colón, pero luego los otros dijeron, no señor, esa gente nos van a destruir. Y entonces termina apoyando la rebelión, la guerra. Y ahí aparece la famosa guerra del Santo Cerro, que no fue en La Vega, eso fue en Esperanza, ya lo sabemos. Y no se apareció ninguna virgen porque Colón ni nadie la mencionó. Es otra construcción posterior. Pero bueno, sí, lo cierto es que Bartolomé Colón va a buscar a Mayobanex porque es el jefe de los indios ciguayos, que son caribes, señores, son caribes. Tienen el pelo largo, se ponen pintura negra y sobre todo tienen arco y flechas. Aquello es del Golfo de las Flechas. Y entonces esa gente, esos son caribes. Porque ese es otro mito que nos creímos del padre de las casas. Que los indios de Santo Domingo son tan buenos, que ahí nunca hubo caribes. Ninguno era caníbal. Y si son pacíficos que hacen, solamente tú le das a conocer el Padre Nuestro y todos se convierten. No, señor, padre de las casas. Usted lo sabe bien que no. Que la población era bien diversa. Y entonces, tienen que buscar ese ciguayo, porque Guarionex, huyendo a la represión española, que fue, ya ustedes saben cómo es, se guareció en el reino del cacicazgo de Mayobanex. ¿Dónde estaba Mayobanex? En Sabaneta de Yásica. Tu tierra es muy ciguaya. Tu tierra es muy ciguaya. Tu tierra es muy ciguaya, Oye, ¿qué te digo, Tú oye. Y entonces se va ahí. ¿Y cómo la agarra Bartolomé Colón? Oigan eso, señores. Se viste de indio Bartolomé Colón. Se viste de indio con 4 indios. Y van para allá y lo agarran. Y le dice, ¿y por qué tú no me entregas a Guarionex si el problema no es contigo? El problema es con Guarionex. Y le dice Mayobanex, le manda a decir, ya tenía traductores, le manda a decir, es que Guarionex fue el que me enseñó a bailar el areíto, a mí y a mi esposa. El areíto, compadre, una festividad extraordinaria. La pude ver en Brasil, su correspondiente, que se llama Cuarupi. Allá se llama. Y en Brasil estamos vinculados también a rituales funerarios de personas que mueren. No, esta era una fiesta que ellos se reunían, se pasaban el año entero para hacerla. Las muchachas cuando tenían
ya tenían su menarquia, la primera menstruación. Eso significaba que era, vamos a casarla. Eso era. Entonces, las muchachas que se le iban a casar la metían todo en una casa aparte. Entonces ya han preparado ya la chicha, han preparado el casabe, han preparado las iguanas, todo. Las iguanas solamente para los caciques, el resto de los alimentos. Entonces mandan entonces a llamar con el fotuto, ese fotuto, ese caracol. Vienen entonces todas las comunidades y ahí que establecen las alianzas, las grandes alianzas. Y las grandes alianzas se hacen sobre todo por matrimonios. Y ahí entonces ellos traen sus muchachos. Si tú tienes, ellos mandan a preguntar, ¿cuántas muchachas tú tienes? Tenemos 42. Entonces van y traen 42 muchachos. Y un muchacho de eso coge una muchacha de esa. Claro, con la familia. Y eso no es de que vamos, de que no, que me gusta, que no me gusta, no, que si yo... otra fragancia. Y ahí se casa, entonces la fiesta duraba como era la fiesta. La fiesta era en fila y le daban de bebida hasta que cayeran. Entonces, me la día que iban cayendo mujeres y hombres, hasta que caían. Entonces, la fiesta duraban a veces semanas y semanas. Y entonces, esta era tan fuerte esa festividad que los españoles al principio, pues como desintegran esa sociedad, pero ya para el 1512, después del sermón de Montesinos, que le dio duro a ese sistema de encomiendas, ya las leyes de Burgos, en uno de sus acápites, manda a reponer los areitos. Se dieron cuenta de que sin areito la sociedad aborigen iba a desaparecer. Eso es lo que llama Marshall Mouse un hecho social total. Es decir, ese es el punto del engranaje. El punto del engranaje, que si esa sociedad no tiene esa fiesta de areito, va a desaparecer de inmediato. Y efectivamente, después de 1512, los reponen, pero ya la población estaba muy... Los españoles la habían movilizado de un lugar a otro y ya era imposible. Entonces, ¿cómo les digo yo a ustedes? Este señor Cristóbal Colón fue muy mal gobernante, pésimo gobernante. Pero el problema de Colón no fueron los indios. El problema de Colón fueron los españoles. Y hay una rebelión que en los libros de historia tiene que estar un capítulo bien claro, que se llama la rebelión de Roldán. Eso no fue cualquier cosa. Que Roldán era criado de Colón, de la Torre de Ximeno, que ese era el apellido de él, y era alcalde de la Isabela, hombre de confianza. Cuando Colón se va, él se levanta, le pega fuego a la ciudad de la Isabela. Oiga eso, le roba el hato del rey. ¿Hato del rey? Primer hato del rey está en la Isabela. No está en el hato del rey de aquí, hato del rey. Y se levanta con la gente y se va con los indios. Él dice a los españoles: oye, tú estás pasando hambre. Tú lo que debes hacer como yo, para que te carguen, lo cargaban en hamacas, y para que puedas tocar tetas de doncellas. ¿Tú no quieres eso? Buena oferta. Tenía 300 roldanistas que le hicieron la vida terriblemente a los españoles. ¿Y para dónde cogieron ellos? Para Jaragua. Y ahora viene el punto. ¿Por qué Obando ahorcó de esa mala manera a Anacaona? A los profesores de antropología siempre se lo digo. Los hechos hay que explicarlos, no simplemente dedicarse a juzgarlo como jueces. Aquí no hay ningún juez. Vamos a explicar los hechos. Un hecho deleznable, pero tenemos que explicar por qué lo hizo. Obando se está dando cuenta. Nada más le faltan 2 regiones por conquistar. El este, Cotubanamá, Cacique Caribe. Tenía 7 pies, con un arco más grande que un español. Todos los caribes eran grandes. Y los arahuacos eran más pequeños. Eso lo cogieron de una mala manera. Lo cogieron en su buena intención. Porque estos españoles también son medio antropólogos. Ellos averiguaron el guatiao. Oigan esto, señores. El guatiao. ¿Qué era el guatiao? El guatiao era una institución que Elogio, no vamos a ser hermanos. Tú te vas a llamar José Guerrero y yo me voy a llamar Elogio. Y cuando, ¿cómo estás tú, José Guerrero? Muy bien, Elogio.
Oh, y cuando van buscando a Coto Panamá, que él hizo un guateado con Juan de Esquivel, puño, y no lo están encontrando. Y ese indio tiene todo el este levantado, que no lo pueden encontrar. Finalmente se va a la Saona, puño, y no lo descubren. Lo vieron el tamaño, pero también habían varios grandes y nadie dijo nada. Hasta que le dijo, oh, ¿y quién tú eres? Y el indio le dijo, yo soy Juan de Esquivel. Y le dice en español a Juan de Esquivel, venga, güey, mira Juan de Esquivel ahí. Mierda, coño, ahí mismo lo ahorcaron. Coge, ya libera Higüey, coge para Jaragua. Y entonces, qué cosa tan increíble, 70 caciques en un bohío deciden hacerle una demostración a los españoles de cómo era el encuentro de guerreros entre los indios. Con las macanas. Porque los españoles hicieron un encuentro de caballos, de moros y cristianos, de cosas. Óyete, Bartolomé Colón, que era un matahombre, un matamoro, cuando vio el encuentro de los indios, en menos de, dice él, que en lo que se abre y se cierra el ojo, ya habían 4 indios muertos. Porque los indios no jugaban, se enfrentaban, era matarse uno con otro. Y no, paren eso. Entonces, Obando dice, está bien, vamos todos los caciques, vamos a ser los jefes, aquí están. Lo mete todo en un bohío. Y él dice, cuando pongan la mano en mi cruz de Calatrava, no, en la cruz de Alcántara, ya usted sabe lo que significa. Cuando dice así, puso la mano en su cruz, y le pegaron fuego al bohío, y no permitieron que un solo cacique de los 70 saliera vivo. Después agarró a Anacaona y la ahorcó, sin preguntarle nada. Después viene la leyenda que la ahorcaron aquí, en el Parque Colón, en el Parque Duarte, en el Parquecito Duarte, que se llamaba la Calle de los Mártires. Ahí están confundiendo cosas. Ahí realmente aquí la Calle de los Mártires fueron a 2 curas que Francis Drake ahorcó, dominicos ahí mismo. Porque cuando él vino, él mandó un mensaje con un negrito, así dicen, un negrito de San Cristóbal, de Jaina, San Cristóbal. Y el negrito trajo diciéndole, mira, yo voy a entrar a la ciudad y yo quiero que ustedes sin problema entreguen la ciudad. Y los españoles agarraron al muchachito y lo mataron. Y eso le molestó mucho a Sir Francis Drake. Y cuando agarró a esos 2 curitas, lo ahorcó ahí mismo frente a él. Y ahí cayó la Calle de los Mártires. Pero ahí no fue que ahorcaron a Anacaona. Anacaona la ahorcaron allá. Y tú me dices, entonces, ¿cuál es la pregunta mía? ¿Y cuál es la inquina? ¿Cuál es la necesidad de esta violencia por parte de Obando? ¿Por qué responde de esa manera tan violentamente y tan bárbaramente? ¿Sabe por qué? Y que ahí se estaba formando la sociedad indohispánica de Roldán. Y esa sociedad ya estaban hablando la lengua, ya vestían como los indios y se hacían llevar en los hombros. Los caciques no pisaban el piso y en hamacas. Y tenían 5 mucamas y eran dueños de todo. Y cuando Obando vino a la ciudad de Santo Domingo, no había tierra, sino la tierra la tenían ellos. Y tenían los contactos con los indios para los alimentos. Le llamaban los veteranos. Y ahí comenzaron a cambiarle los españoles a los roldanistas comida que tenían los roldanistas por ropa. Y Obando dijo, esto hay que acabarlo. Si Obando no acaba ese engendro, ese germen, en la isla de Santo Domingo se hubiera producido en 50 años la primera independencia de España. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro López de Aguirre, como le conté allá en El Dorado? Que dijo, mierda, eso mismo. Le escribió una carta diciéndole, usted es al rey de España, Felipe II. Usted con su reino allá y yo con el mío aquí. Usted no se interesa por nosotros. Independencia. ¿Y tú sabes qué hizo ese tipo? Independencia. Me declaro príncipe de Perú y Chile.
Y lo más importante, oigan esto, queda abolida la esclavitud de indios, negros y españoles. Porque también había esclavitud de blancos también, de moros y moriscos. Prohibió la esclavitud. Obviamente, con una persona que hace eso, no vaya tú a esperar que los historiadores pagos por el Estado español vayan a hablar bien de ese señor. Pedro López de Aguirre, hasta que llegó a Bolívar, le dijo, ese fue el primer libertador, papá. Ese fue el primer libertador. Y también va a tener otro anterior libertador, que se llamó Tupac Amaru. Casado con una mulata, que era la que le daba la orden a él. Y le decía, ¿tú vas a seguir creyendo en españoles? No, ¿tú vas a seguir creyendo en hombre blanco? No, señor, preparémonos para la lucha. Y le voy a contar algo ya para terminar. Porque también, como usted ve, la historia está toda vinculada. O yo por lo menos soy, no sé si yo soy que la vinculo. Pero yo creo que está todo vinculado. Así decía Hostos, está todo conectado. Hostos decía eso. Uno lo que tiene que descubrir son esas ligaciones que tiene la historia. ¿Ustedes se acuerdan que Jean-Jacques Dessalines, él se declaró emperador? Y tú coges los libros de historia y dice que se declaró emperador porque estaba imitando a Napoleón Bonaparte. Coño, es decir, oye, por más anti-haitiano que seamos, coño, pero tenemos que reconocer que si había un enemigo para los haitianos que crearon la primera independencia después de Estados Unidos, eran los franceses y era Napoleón. ¿Cómo Dessalines va a imitar a su gran asesino que mandó a Leclerc para acá? Que agarraran a Toussaint Louverture. Coño, si no agarran a Toussaint Louverture, yo creo que ya, la relación de nosotros con ellos hubiera sido totalmente diferente. Toussaint Louverture era una persona muy clara. Cuando vino a Santo Domingo, se dio cuenta que tenía que convivir un poco con los antiguos esclavistas, porque él abolió la esclavitud. Pero fíjense lo que hizo, creaba unos ayuntamientos y él usaba 3 plumas. Una pluma azul, una blanca y una roja. ¿Cómo? ¿Cómo fue la cosa? ¿De qué colores usaba las plumas, Toussaint? ¿Cómo fue, profesor? Blanca, azul y roja. Coño, eso como que... Está raro eso. Está raro. No, ¿verdad? Pero ¿usted sabe qué significaba eso? Que los ayuntamientos iban a tener los 3 representantes. Blancos, negros y mulatos. Es que depende de quién escribe la historia. Pues bien, Jean-Jacques Dessalines se declara emperador. Y dice, ¿cómo sale esto de emperador? No lo toma de Francia, lo toma de Tupac Amaru. Alguien le contó lo que hizo Tupac Amaru. Porque Tupac Amaru se declara la independencia y se declara emperador de América. Y ese es el título que toma. Por eso es que los haitianos toman el nombre indígena de Haití. Y si ustedes ven las proclamas de Dessalines, él llama el querido ejército indiano a nosotros. Dice, ustedes son indianos, pero gobernados por españoles. Pero ustedes son también hermanos de nosotros y se llaman indios. Y ustedes saben, en esos indios, ¿a quién incluyó Dessalines? A los polacos y a algunos alemanes. Más blancos que esa hoja. ¿Y cómo es posible que Dessalines haya incluido entre los indios, digo, también a los negros como ellos también, y a los blancos, alemanes y polacos, porque estaban luchando contra Francia? Entonces, él lo que toma es el ejemplo de Tupac Amaru. Él no toma el ejemplo de Francia. Entonces, son cosas que sean importantes poder explicarlas, porque, señores, ya para terminar, esta es la isla. Miren, no hay una historia más complicada y compleja que la historia de la isla de Santo Domingo, en la que incluye Haití y República Dominicana. Esta es la única tierra de América que ha tenido 3 independencias, señor Eulogio, 3. Y ha tenido más de 10 nacionalidades, claro, impuestas desde el exterior. Fuimos españoles, fuimos franceses, fuimos después españoles, fuimos haitianos, fuimos colombianos, fuimos norteamericanos, fuimos españoles, fuimos españoles,
10. Lo puede contar, 10. Y es el único país de América en el que hemos tenido presidentes blancos, mulatos y negros de América. Y algunos de esos negros con antecedentes haitianos. ¿Te recuerdo quiénes son esos? ¿Quieres saber? Te lo recuerdo. Ulises Heró. Gregorio Duperron, Gregorio Diputado. Ulises Heró Levert, Trujillo Carrier Chevalier, ese haitiano por tres familias. Joaquín Balaguer. Y el último, no, ustedes no quisieran que fuera presidente. Ogui Pie. Entonces, eso es importante porque esa es la diferencia entre República Dominicana y Haití. Es que los haitianos, alguna razón tuvieron, porque el régimen que establecieron los blancos franceses ahí no fue paje de coco. Es que ellos prohibieron a los blancos esas cosas, la persecución, y nosotros nunca nos creímos la separación de razas, nunca la creímos. Había esclavitud, pero en realidad, señores, Vallaguana, el arzobispo Navarrete, es un señor tan serio, hizo un sínodo. Él dice que fue el primer sínodo fue en 1922-23, sínodo provincial, donde se menciona la palabra dominicana. Pero como ese sínodo se publicó, él dice que hizo el primer sínodo, y los sínodos lo hace la iglesia para un poquito amarrar y sobre todo controlar la moral de la propia iglesia. Tipo tan serio que supuso hasta toda la vagabundería de esta isla, inclusive de la propia iglesia, que lo enterraron en la catedral, pero no se sabe dónde está. Qué locura, mismo, ese cielo, ese cuerpo. Ahora es tan serio. Fernández Navarrete va a Vallaguana a una reunión, a un consejo, a un ayuntamiento. Y cuando él llega así, él lo cuenta. Dice, ¿qué? Todos negros. ¿Qué? Prohibido. Ayuntamiento, iglesia, Estado, negro, mulato. No. Y dice, y entonces se sienta así, asustado. Y viene un concejal y dice, vuesa señoría, no se preocupe. Estaba asustado. Que dentro de poco el gobierno de la isla caerá en nuestras manos. ¡Ay! Eso es imposible, esa frase, escucharla en América, amigo. Un negro decirle al arzobispo, no se apure, señoría, que nosotros vamos a coger poder. Entonces eso se dio aquí, señores, aquí. Y por eso yo digo que la República Dominicana, que hay que ver en el conjunto de la isla de Santo Domingo, es el gran laboratorio de la antropología, etnológico, histórico, filosófico, musical y también de la vagabundería que parte de la historia. Muchas gracias. Pasamos entonces a la segunda parte de esta actividad. Todo el que quiera un turno, una pregunta o un comentario, entonces este es el momento para ir dando los turnos. No, profesor, cuando usted hablaba sobre la conquista de México, algunos académicos han planteado de que un factor que pudo haber influido es el sometimiento. Los enemigos de él. Ajá, que a lo que estaban sometidos la clase inferior, vamos a decir, los sacrificios humanos y una serie de cosas que hacían con la población aborigen que era de otras tribus y de clase que se consideraban clase inferior, que cuando llegaron los españoles, de alguna manera representaba un alivio, porque por lo menos no lo mataban, no lo sacrificaban, y dicen algunos hasta que se lo comían en muchas ocasiones. Entonces esa alianza parece que favoreció que México cayera, o sea, por lo menos ese régimen cayera de manera tan... Pero fue aquí primero se dieron cuenta. Si usted ve en la batalla de la Vega Real, que fue allá en Esperanza, usted ve que los españoles eran 300 y 5,000 indios a favor. 5,000 indios que trajo de allá Guacanagarix, también recogió mucho en
Entonces, la población aborigen a favor de los españoles era 20, 30 veces mayor que los propios españoles, entonces hacían mayoría con respecto cuando se enfrentaban a otro grupo aborigen. Eso pasó aquí, pasó en México, pasó también, pero Pizarro, eso es otra cosa. Señores, Pizarro, Francisco Pizarro y Gonzalo Pizarro, los dos salen de aquí. Ellos aprovecharon la guerra civil que tenían los incas, y él se va a Cajamarca, se va a la parte norte, y entonces van a luchar Huáscar contra Atahualpa. Y bueno, el ejército español, lo que marcó la diferencia fue con la cantidad de indios que lucharon a favor. Y entonces, pero yo no creo que, yo también he leído un poco la historia de África, no creo que haya mucha diferencia. Oigan lo siguiente, estas son sociedades de antropología. Por eso les digo, el historiador que no sepa antropología no sabe ni historia ni antropología, porque la antropología es la cultura. Y oiga mi definición de la cultura. Oiga con la definición. Yo no sé si yo no la he leído, no, pero que vamos, uno se inventa la cosa también, uno la ha leído y uno dice que es uno. Oiga mi definición de la cultura. La cultura es lo que queda después que la historia pasa. La historia pasa y la cultura queda. Sin nombre, sin apellido, sin documento. Eso es importante porque ahí es que nos vamos a dar cuenta que en África, por ejemplo, claro, los europeos también asusaron esa división. Estas son sociedades polisementarias. Eso es un término de Julian Stewart, Universidad de Chicago y una parte de aquí, de Nueva York. Estas son sociedades que pueden llegar a tener 500 personas, 600 personas, dependiendo de la dinámica, es diferente. Pero ellos, si crecen un poquito más, tienen que dividirse. Entonces ellos son polisementarias, polisegmentos, se dividen. Casi siempre se dividen en 4. Y por eso es que en la mitología de los indígenas que Pané recogió, decía que eran cuatro gemelos que tuvieron la primera mujer. Entonces de ahí salieron los 4 gemelos y fundaron sus casas. Y esos 4, usted lo ve en la cerámica aborigen, casi siempre esas cosas divididas como en cruz, que los españoles pensaban que era la cruz cristiana. No es la cruz cristiana, es que dividen así y están los 4. Entonces, estos 4 se dividen y estos 4 comienzan a entrar en conflicto permanente, en alianza y conflicto permanente. Esta gente vive haciendo guerra y haciendo alianza, por la buena o por la mala. Las alianzas se hacen con los regalos, especialmente con las mujeres. Sí, señor, con las mujeres. Y entonces, fíjense, un detalle. La casa de los semíes, de los dioses. Qué cosa tan interesante. Como tú le dices, y hacen una casa especial para los semíes que la colocan, son de madera, son de piedra, son de tal cosa, y la hacen en una casa en las afueras del pueblo, lejano del poblado. Digo, adiós, carajo. ¿Y por qué hacen en una casa lejana del pueblo? ¿Para qué, Albelillo? ¿Para que se lo roben? ¿Para que las otras tribus se lo roben? Pero como ellos saben que ellos se lo van a robar, entonces van a buscar esos semíes, esos dioses, y los van a buscar. Entonces ahí viene. O tú me entregas por la buena mis dioses que te cogiste. Sí, alianza. No, pelea. Eso se pasaron la vida de esa gente. En eso se pasaron la vida, esa es la sociedad. Y esa es la sociedad también que encuentran en África, esa es la sociedad que aparece en todo el mundo antes de la creación del Estado. Que el Estado se creó no en muchas sociedades. El Estado solamente se creó en las civilizaciones que descubrieron la escritura, que es Sumeria, Egipto, China, vaina, jodienda, la India. Pero el Estado no lo creó todas las instituciones. En el Estado, ya, entonces se rompe eso, pero son sociedades de alianza y conflicto. Pero eso es el caudillismo, señores.
¿Qué es lo que es el caudillismo? El caudillismo es, aquí se daban también las regiones. Este país no tuvo Estado nacional porque el Cibao era un estado diferente al sur. Era por Cotuí que se iban. Vos no lo dices. Vos no dices, ay, hay que averiguar cómo están los ríos. Y también hay que saber si podemos pasarlo o no. Una semana duraban para llegar. Y la mujer prendiendo velas a ver si llegaban por Cotuí. Entonces no, el Estado Nacional es un concepto abstracto muy reciente. Estado Nacional, a partir de la Revolución Francesa, el término, nación y Estado. El resto eran etnias que luchaban una con otra. Y Europa, Europa todavía no ha resuelto esos problemas. Las etnias dentro del Estado. Entonces, esas son sociedades que los españoles aprovecharon esos conflictos porque ellos también eran etnias en lucha. Porque el propio Oviedo habla de las Españas en plural. Las Españas en plural. Dile a un catalán que es español, ve, díselo allá, ve, para que tú veas. Ve, dile a un vasco que es español, ve, dile, ve, mira, español. No. Entonces ellos aprovecharon eso. Y esas son, señores, las sociedades no son homogéneas, ni el ser humano es homogéneo. Ya con Freud, que fue el último que nos descubrió, nosotros no somos una sola persona. Nosotros, yo le he contado, ¿sabe cuántos somos, Elogio? 6. Él decía que somos 3. El inconsciente, el preconsciente y el consciente. Yo digo son 6. ¿Tú sabes cuáles son las 6? Las 6 personas gramaticales. Que en un momento determinado nosotros nos ponemos en el yo. Pero a veces hay dentro de ti un tú que te dice, mira tú, Albelo, te estás portando mal, tú mismo. Y después uno habla, porque uno habla así, porque ellos tienen la culpa. Entonces nosotros jugamos, nosotros estamos entre 6 personas gramaticales. Y ya decía Nietzsche, mientras creamos en gramática, vamos a seguir creyendo en Dios. No lo digo yo, lo dijo Nietzsche. El lenguaje, compadre. Qué baila. Guillermo. Sí, me llama mucho la atención y me intriga a la vez que Colón haya sido leído, un hombre leído y sobre todo si pasó por Platón, por lo menos en el segundo viaje, había regresado con un grupo de intelectuales y había desarrollado esa estructura social que tenían los taínos, todos los indígenas, como muy bien. Y por eso, en mi perspectiva, los españoles han venido de fracaso en fracaso hasta perder la isla. Sí. ¿Entiendes? Eso no necesita demostración. Y ese es el hecho, ¿entiendes? Que pudo haberse expandido hacia otros países de América. Se ha desarrollado esa estructura social. Mire, profesor. En mi perspectiva. Mire, el proyecto original de Colón, que fracasó, era el proyecto de lo que llaman la feitoría. Eso lo aprendió en Portugal porque se casó con su primera esposa, fue portuguesa, de las islas de Porto Santo. Y bueno, él estuvo en el primer fuerte que hicieron los portugueses en San Giorgio da Mina, 1586. Fue el primer fuerte esclavista. Colón era esclavista, ¿eh? Colón era un esclavista, un gran esclavista. Colón era un empleado del primer banco moderno que se llama el Banco San Giorgio, San Jorge. Colón se juntaba con todos los mayores científicos de la época, con muchos judíos, por eso alguien dice que es judío. Mire, si usted va a la casa donde él nació, eso está en la gran avenida en Génova, y está entonces, usted camina hacia arriba, una de las puertas de Génova, ahí está la puerta de la Oliviela. La puerta de la Oliviela
Su papá era el encargado de esa puerta. Aquí cuando la gente dice la puerta del conde, la gente como no sabe, no tuvimos feudalismo, no tuvimos nada de eso, la gente no se imagina qué significa la puerta del conde. Es decir, cuando le entregan la puerta a un personaje, es para que él cobre los impuestos. ¿Qué pasan? Que entren y salen. Por eso, el conde de Peñalba, cuando vino y venció a los ingleses, en 1655, él cerró la puerta grande, la Misericordia, y abrió la de él. Y abrió la de él. Pero esa es la historia. Pero no le dio el tiempo porque él se marchó. Al próximo año murió. Después murió en Colombia, en Venezuela. Pero usted va a la puerta de la Oliviela y el papá de Colón tenía esa puerta porque ahí se enfrentaban dos grupos. Grupo aragonés y grupo francés. Y entonces el grupo de Colón era el grupo pro-francés. Y el papá de Colón perdió porque el grupo aragonés ganó y se tuvo que marchar de ahí. Pero si usted va a ver, cuando usted ve la puerta de la Oliviela allá, Colón nació cuando baja esa callecita, la calle 6 de septiembre, creo que se llama, o de noviembre, la principal calle de Génova, ahí nació Colón. Usted se para ahí al Velillo y ve hacia allá, y usted va a ver todavía la sede del Banco San Giorgio, creado en el siglo XII y XIII. El primer banco moderno. Él trabajaba para ese banco. Y ese banco se dedicaba especialmente al tráfico de esclavos y producción de azúcar y especias. La palabra esclavo es un invento italiano. La palabra esclavo viene de los eslavos, que ellos tenían las islas de Quíos, las antiguas islas griegas que están cerca de Turquía. Se dieron cuenta, porque eran banqueros, eran empresarios, eran también navegantes, y sus enemigos eran los venecianos. Todo el problema viene cuando los turcos deciden tomar Constantinopla. Está pasando un caso parecido ahora, ¿eh? Lo único que los turcos eran mucho más poderosos que los iraníes. Tomaron el paso de Oriente a Occidente y dijeron, no, pero que aquí ustedes tienen que pagar. Aquí ustedes tienen que pagar. Y entonces viene todo el proyecto portugués de buscar el Oriente por el Occidente, que fue lo que hizo Colón. Pero, ¿cómo te digo? Colón sabía mucha matemática, Colón sabía de cosmografía ni hablar, sabía de construcción, y también su hijo, Fernando, o Hernando, depende si es portugués, va a hacer la primera gran biblioteca de Europa, su hijo, Hernando, y se la va a donar a los padres dominicos, que todavía está allá, en España. Es decir, que eran grandes lectores, no era simplemente un navegante. Este señor era un comerciante, este señor era y traficante de esclavos. Bueno, ¿qué hacen los italianos? Los genoveses se dieron cuenta que salía más barato cuando vieron que los musulmanes ya estaban llevando los esclavos directamente a Lisboa y a Sevilla. Señores, el 10% de la población de Lisboa y Sevilla eran negros. Los primeros negros que vienen a América no son negros de África, son negros ladinos. Señores, toda la literatura del siglo de oro español, Lope de Vega, Vélez de Guevara, hasta Juan de la Encina. ¿Se acuerda de ese personaje? Juan del Encina. Es de la Encina, pero uno le decía de la Encina. Ese ya habla de negros y de esclavos. Negros trabajando como siervos, pero también como parte de tramas de poesía y de teatro. ¿Entendido? Colón trae dos negros en el primer viaje, el segundo viaje, que eran sirvientes de su padre. Y ¿cómo les digo? Esto es otra mentalidad, es otra cosa. Dijeron, ven acá, pero si nosotros vamos a África, podemos conseguir los esclavos más baratos que los esclavos. Y ahí entonces deciden asociarse con los portugueses. Por eso es que un genovés como Colón aparece en Portugal, en eso. Pero Colón no podía aparecerse en el reino de Aragón. Por eso que la amiga de él es la reina de Castilla. Pero el rey Fernando no
quería saber de él y le hizo lo imposible y le quitó todos los derechos. Se los quitó. Porque Colón era corsario también. Colón era pirata también. Le atacó 2 naves al rey Fernando. Se las hundió, se las robó y después lo estaban buscando. Se busca Cristóbal Colón. Señores, la historia es muy diferente como nos la han contado. Pero estamos a tiempo Para recontar. Estamos a tiempo. Él tenía ese proyecto, profesor. Él quería un proyecto de comercio sin mujeres, con hombres asalariados para comprar y vender. Pero los españoles estaban por querer tener tierra, tener acceso, y por eso ya la primera mujer lo va a traer en el tercer viaje, y la falta de mujeres lo acabó también. Después ya Obando se iba a traer todas esas mujeres casadas y todo. Y ya eso ya sí forma una colonia ya. Sí. Marcos Zavala, luego el doctor Mola y luego Fraile Pérez. Profesor Guerrero, ¿qué ha pasado con la post-historia? Con el registro histórico, la historia se cuenta después, porque te ha dicho que hay que contar nuevamente la historia. ¿Qué ha pasado con el registro arqueológico, antropológico? Sí. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los cementerios primitivos? Sí. Con ese registro que es muy importante para conocer lo que es realmente la historia primigenia de un pueblo. Se ha planteado un problema. Mire, el 1988-86, yo publiqué un libro, yo estaba en Brasil ya. Marcho lo publicó aquí, lo pagó National Geographic. El libro se llama Los comienzos de la colonización en América, la arqueología como historia. Y yo quise demostrar precisamente que los historiadores, si no saben arqueología, no van a entender la historia. Van a repetir lo que los españoles escribieron. Si queremos hacer una nueva historia, tenemos que ir a la arqueología. Y si no a la arqueología, entonces tenemos que ir a la etnografía, que es la descripción de los pueblos que viven ahora, claro, muy cambiados, muy mestizados, pero de alguna manera siguen haciendo las casas de la misma manera, siguen casándose de la misma manera. Si usted va a Brasil, a los indios Chucarramán, o si usted va a coger para los lugares turísticos, ellos le hacen unos espectáculos ahí chéveres, pero también interesante. Tú vas a ver casado a una persona con una niña de 12 años. Es que las esposas de los caciques son de 12 años, no son más viejas. Esa es otra cultura, ¿entiendes? Para nosotros es un abuso, pero para ellos es. Entonces, no, la arqueología es fundamental, del cambio por completo de la visión, porque también los españoles no eran antropólogos. No vinieron ni a hacer turismo ni tampoco a hacer estudios. Ellos vinieron a dominar, etcétera, etcétera. Y entonces esas fuentes auxiliares son fundamentales. Entonces, no se leen, para mí son primarias. La arqueología. Y por eso es una pena que en este país, yo creo que soy el último historiador de esta escuela, de esta universidad, que cuando ya no habrá más oasdiano arqueólogo, creo yo. Porque, señores, tenemos un laboratorio, ya dijimos que tenemos un laboratorio, tenemos un museo abierto ahí. El profesor Mola vive en la calle Camino Chiquito. Camino Chiquito, que pasa por Puerta Hierro. Camino Chiquito aparece ya registrado por el historiador García, 1740. Pero hay documentos mucho anteriores de Camino Chiquito. Camino Chiquito, Arroyo Hondo, Galá, es el lugar donde se establecieron los franceses. Primero los canarios. Los canarios, los arbelos, los rabelos, se establecieron en San Carlos, pero San Carlos no era donde está ahora, San Carlos era el Ligüero. Era el Ligüero. Y de ahí entonces se fueron acercando, 1686, se fueron acercando luego entonces. Hubo que traerlo cerca de la ciudad para que se dedicaran, muchos se dedicaban a la milicia para que defendieran la ciudad. Pues miren, todo eso ahí se desarrolló después de los franceses. Bondillo,
su lugar que nosotros tenemos que encontrar. Bondillo, señores. 1808. Donde se celebró el primer congreso, la Junta de Bondillo. Pero no es eso, sino donde estableció Dessalines su cuartel militar. Oigan esto, oigan qué historia. Tiene que ver con Odiví Morla. Oh, ahí él se encontró ahí, hizo en Gailar. Y ahí bailó por la primera vez Carabiné con su querida bella mulata, bastonera y cantante Eufín Taquil. ¿Y dónde está Galá? Oh, Galá está actualmente en la John F. Kennedy esquina Lincoln. Y eso se llama próceres de Galá. Y ahí fue que se dieron todas las batallas. Los franceses ocuparon todo eso. Y donde vive Morla, ahí está el barrio de Lebrun. Después viene Manzano, Père Manzano. Después viene Père Antoine. Y después viene así. Y ese camino chiquito que sale a la carretera Duarte. Por ahí fue que vino Bartolomé Colón a la ciudad de Santo Domingo. ¿Y por qué usted cree que ese río se llama Isabela, profesor? ¿Usted cree que Isabela se llama por qué? ¿Usted no cree que se llama Isabela porque los españoles vinieron desde la Isabela? Fue por ahí que vinieron, profesor. ¿Y usted sabe dónde sale ese río? Ese camino chiquito de Morla. A la Sursa. Sale a la Sursa por ahí. La Pedro Vivo Cedeño. Y entonces, ahí cuando a Cuesta Hermosa hay un cementerio ahí. ¿Tú lo has visto? Sí, subiendo. Viviendo. Y ahí, compadre, yo viviendo ahí, antes de Brasil, coño, déjame entrar a este cementerio. Pues yo lo primero que voy a una ciudad es al cementerio. Eso sí, la mujer mía siempre me quiere matar. Coño, mira la vaina de este. A Barcelona para ver el cementerio. No. Que los muertos dicen más que los vivos, coño. Los muertos hablan más que los vivos. Y entonces ahí me encontré con 2 tumbas francesas. Era el cementerio de los franceses, que ya estaba ocupado por las tumbas actuales de los dominicanos. Y encontré 2 tumbas francesas con los nombres franceses, Nié y Mort, que si yo qué va en francés. ¿De qué año? No, yo me imagino el siglo XVIII, porque ellos pueblan en el siglo XVIII y ahí que se dan todas las batallas contra los franceses. Sánchez Ramírez, el Bondillo, Arroyo Hondo, eso es francés, todo eso es nombre francés. Arroyo Hondo, Arroyo Salado, todos esos nombres que están ahí son franceses. Y entonces, aquí hay 2 tumbas francesas, hice así, antes de irme a Brasil, año 83. Y así, patrimonio histórico. En el cementerio tal, hay 2 tumbas francesas. Me voy para Brasil. Cuando volví, las tumbas desaparecieron. Si se llevan la huella de la historia desaparece, profesor. Es como si no existiera. ¿Oye? Sí. Frailen Pérez. Ok. Pues a partir del segundo tomo de Don Quijote de la Mancha, usted es la segunda persona después de mi admirado Arbelo que utiliza la expresión del caballero de la triste figura. Las personas siempre hablan de Don Quijote, pero no hablan de esa triste figura del caballero del segundo tomo. Parece que no llegan hasta ahí. Pero bueno, quisiera preguntar a propósito de que Cristóbal Colón, dice usted que le disfrutó de mucha filosofía, de mucha historia. ¿Cuáles ideas filosóficas influyeron en él? Tanto como para llegar a estas islas a partir esta inquietud de lo que dice un filósofo argentino, de que en el momento en que piensa y luego existe Descartes, también Cristóbal Colón conquista y descubre nuevos mundos. Me parece muy interesante lo que usted dijo en torno a su alocución. Quizás no sea ese el concepto preciso, o conferencia, disertación, pero sí me llama mucho la atención por qué
estos habitantes originarios tenían esa forma muy política, esa delimitación para su época, diría yo, muy organizada. ¿A qué se debió eso? Y quizás podría yo hacer otras interrogantes a propósito también de otro filósofo argentino que yo seguía, y me gustaría preguntar, y esto ya casi a modo importuno, a partir del concepto que él emite de que una civilización se mide por el núcleo mítico ontológico, y usted habló de los mitos, sí, eso es Enrique Dussel, en la protohistoria de América como la historia de la humanidad, él plantea eso. Entonces, a partir del mítico ético ontológico, ¿se podría decir que la española tenía mayor desarrollo que México del momento, o que México tenía mayor desarrollo que la española? Wow. Bueno, me callo. Wow, mira. No, mira, ¿por qué tuvieron ese desarrollo aquí? Por la isla de Santo Domingo. ¿Ustedes han ido a Cuba? ¿Cuántos ríos hay en Cuba? Oye, señor, aquí tenemos la montaña más alta, tenemos el lago más profundo, más extendido, tenemos el Valle de Constanza, que se produce 2.500 metros. Aquí se siembra, Albelillo siembra una yuca en la playa y nace. Señores, la tierra de Santo Domingo, la tierra de Moca, el grave problema, esa tierra mocana, la hemos cogido para granja de pollo y hacer construcciones y el aeropuerto. Entonces, pero señores, es que tenemos la tierra con mayor biodiversidad del Caribe, por lo menos. Y entonces ellos lograron ese desarrollo. No lograron en Cuba, no lo lograron en mismo Venezuela, porque aquí ellos pudieron, la densidad demográfica creció mucho y ellos cambiaron. Miren, la selva, el Amazonas. Hay un libro de Betty Meggers que se llama Amazonia, un paraíso ilusorio. La gente cree que el Amazonas, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! No, eso es problema por todos lados, amigo. Eso es problema por todos lados. Usted necesita cortar todos esos árboles. Lo primero que usted tiene que hacer un claro. Y la agricultura no se da, porque el agua se lleva a la capa freática. Entonces ellos tienen que hacer el famoso el cultivo de rosas, el corte y quema, tal y quema. Entonces ellos obligados en la selva, y eran entonces ciudades estacionarias, pero aquí ellos descubrieron los montones, los montículos, y el país está lleno de ese nombre de montones. Los montones de San José de las Matas, los montones arriba, los montones abajo, los montones que yo qué. Y descubrieron los montones, vamos a hacer grandes montículos. Los encontramos en Playa Grande ahora, como 200, todavía. Después, entonces lograron ese desarrollo, ese surplus económico extraordinario. Ese desarrollo nada más lo encontramos en los Andes, en las sociedades arahuacas cerca de los Andes, pero todo el Orinoco, toda la selva, no. Como desarrollo como aquí, no. Entonces ahí encontramos el arte rupestre. Por ejemplo, aquí, una cueva de Cotuí tiene más pictografía que el resto de las Antillas enteras. Una cueva aquí tiene más pictografía que todo el Caribe entero. Es que aquí todo es exagerado. Entonces, ese medio ambiente, esa geografía, a ellos les gustaba también, como les gustaba dividirse, separarse. A ellos les gustaban los ríos. Entonces uno vivía en un lado y otro vivía en otro lado, separado. Les gustaban las montañas. Macorís de arriba, Macorís de abajo. ¿Y qué llamaba? El de arriba y el de abajo. El de arriba no era que vivía en la montaña, el de arriba era en la parte norte. Tú ves, Cabrera y Macorís de arriba. Y el de abajo, el del valle. Entonces a ellos les gustaban mucho las islas, por ejemplo. El este de República de Santo Domingo con el oeste de Puerto Rico. Entonces se separaban. ¿Para qué? Para buscar alianza. Eso como cuando
cuando uno que está casado a veces ya, que tiene varios tiempos, que ya casado, la pareja busca un momento para pelearse. Uno se pelea. Morlilla, dime si es verdad o mentira. Uno se pelea, mamá. Uno se pelea, mamá. Quiero decir algo como la compañera no está aquí. No, mira, eso es muy largo, eso despédetelo. El turno suyo. ¿No? Eso es normal. Hasta bien hace en ocasiones. Pero claro que sí. Claro. Bueno, José, tú sabes que me gusta escucharte. Aparte de mi espíritu de militancia filosófica que me convoca siempre. También vine a escucharte, obviamente. Pero quiero confesar que entre el vino que Eulogio me brinda y tu conferencia han armado en mi cabeza una especie de totum revolution, o sea, una totalidad revolteada. No, yo entonces, entiendo otra cosa. Una totalidad revolteada que me veo como, me siento convocado a buscarle la lógica. Sí, definitivamente. Sí. Y el asunto importante aquí que yo veo en todo esto, del tema del descubrimiento de América y la impronta de Colón, es que Colón es el fundador del colonialismo en América. Sí. Y del esclavismo también. Y del esclavismo en América. Sí, señor, sí. Y eso es muy importante que lo establezcamos porque hay un discurso de la descolonialidad en esta dirección también, que no debemos ignorar. Hay que respetarlo, claro. Y de la descolonización. Y precisamente al concepto de descolonización está vinculada la conciencia de la lucha por la independencia de nuestra América, obviamente, porque Colón funda el colonialismo en América y está vinculado con un sistema de esclavitud, de explotación en América. Pero también contradictoriamente nace en América la lucha por la independencia y por el proceso de descolonización. De hecho, la primera rebelión de América la tenemos aquí con la rebelión de Riquillo. Sí, a principios del siglo XVI, ¿no era? 1519 ya. 1519. Sí, 20. Que es un fenómeno que siempre yo me he preguntado, José. Este proceso de la rebelión de Enriquillo, el nacimiento de la universidad en 1538, el vínculo, la conexión de esto. Pero al mismo tiempo se me dice que hay un siglo aquí, hay una crisis de la industria azucarera en el siglo XVI y que mucha gente perdió el interés y entonces comienza a irse a otros sitios, a buscar otros espacios donde que uno supone que está vinculado como con el oro, busca de riqueza en otros espacios. Lo mismo. Y se abandona la isla. Señor. Hay una crisis. Sin embargo, en la isla se dan acontecimientos sumamente importantes. Porque yo creo que así como nace el concepto de colonización, nace aquí en Santo Domingo el concepto de descolonización, sí, señor, que se va abriendo paso paulatinamente y es un momento singular. Y creo que eso conecta con el hecho de que la primera independencia de negros esclavos se produce precisamente en Haití. Sí, señor. Sí, señor. La primera independencia triunfante, vamos a decir. Sí. Rebeliones las hubo por doquier en muchos sitios, pero la primera independencia triunfante de negros y mulatos, esclavos, en una lucha contra la potencia fundamental de la época, la todavía Francia napoleónica, porque Napoleón, como no pudo venir, mandó a un cuñado, que sabe aquí a Leclerc, estaba casado con mi madre. Entonces, yo creo que aquí tenemos que, para poder armar una lógica, buscar una lógica del proceso, ver los procesos contradictorios que están vinculados con nuestro desarrollo histórico y que conectan
con los procesos de lucha por la independencia que vienen luego, nuestra primera independencia, la independencia efímera, la independencia del 44, luego nuestro proceso de restauración de la independencia después de la anexión. O sea, yo creo que como tú decías, creo que en un momento decía que muchas cosas nacieron aquí por primera vez, se inauguran aquí por primera vez. Aquí es como un espacio donde muchas cosas comienzan como a ensayarse para llevarla a otro sitio. Eso es muy importante, que yo creo que nosotros somos iniciadores de un sistema colonial, pero al mismo tiempo somos como sembradores de una nueva semilla de liberación, de libertad, de toma de conciencia y también hasta cierto sentido hasta de ilustración, porque aunque esa ilustración esté patada por el escolaticismo, aquí nació la primera universidad. Claro. Y eso es un elemento. Y yo siempre prefiero la escolástica a la ignorancia total, claro, porque es un punto de avance hacia la libertad. Sí. Entonces, lo que veo yo aquí, detrás de ese movimiento del colonialismo, un avance del concepto mismo de la libertad, aquí visto desde el punto de vista hegeliano, de cada momento de la historia, con un momento hacia la conquista de nuevos espacios de libertad y de la liberación del ser humano. Así que te planteo estas ideas aquí para que tú reflexiones. Mira, Mola, sí. Aquí, Enriquillo, te voy a decir algo de Enriquillo, y te voy a decir algo, mira, quizás no hemos olvidado de dos categorías sociales muy importantes, que son las que van a marcar la historia de Santo Domingo y de América. Primero quiero decirte que la mayoría de muchos documentos que aparecen en la Real Audiencia le están solicitando los conquistadores que salen de aquí. Velázquez, tú sabes, no voy a mencionarlo todo. Salen todos de aquí. Y también los que no vinieron por aquí, sino que fueron directamente de España, le envían cartas a la Real Audiencia y le envían la carta al Consejo de Indias solicitándole que no le envíen españoles de España, que le envíen españoles de Santo Domingo, porque ya están aculturados, ya comen casabe, ya no se enferman, ya muchos saben idioma indígena, ya tienen la maña. Eso es muy importante. Si ustedes van a Cartagena de Indias, si han ido a Cartagena de Indias, van a ver que la estatua más grande que hay es una india. Y cuando yo voy con el chofer, le digo, señor, ¿y cómo se llama esa india que está ahí? Y dice, esa india se llama Catalina. Digo yo, ¿y qué Catalina? Y dice, esa vino de allá, de tu país. ¡Ay, coño! Efectivamente, esa india fue una india de una tribu que secuestraron, la trajeron, le enseñaron el español, la devolvieron. Y esa después fue la que posibilitó la conquista por el conquistador de Colombia, Heredia, que por cierto después lo abandonó y se casó con otro. Eso tú ves. Eso son, oye, la primera ciudad de Venezuela, la primera ciudad de Colombia la crean desde aquí, el Padre Bastida, Coro, y Santa Marta, donde muere Bolívar. El quinto abuelo de Bolívar era mayordomo de Higüey. Señores, es que yo digo que laboratorio histórico, geográfico y antropológico y arqueológico, pero tenemos que descubrirlo nuevamente. Es que cualquier elemento que tú busques de América lo vas a encontrar aquí. Y eso es impresionante, porque algunas veces dice, coño, pero si están tan lejos, ¿cómo es posible que haya una influencia de Santo Domingo de esa época? Pero no solamente fue la universidad, pero aquí tuvo Eugenio Salazar. Aquí tuvo los primeros poetas, están aquí, los Elvira de Mendoza, los que yo que la pendejada, esa mierda. Y aquí lo más grande es que Mesomónica, que era un poeta que no sabía leer ni escribir, asistía a la universidad y hablaba de Aristóteles. Oiga, esta es una tierra para que ustedes que saben cuál es la cualidad por excelencia del filósofo, el asombro, para usted asombrarse de las cosas que aquí han pasado. Entonces, hay dos categorías que son fundamentales.
el criollo y el mulato. Los dos se originaron aquí. El criollo y el mulato. Y el mestizo, los tres. El mestizo, bueno, en el primer repartimiento de indios, 1514, ya el 20% de los españoles están casados con indios. Con indias. Está casado con indias. 20%. Dice, tengan cuidado. Es el mestizo. Enriquillo, un indio que sale, el papá murió allá en Jaragua, los franciscanos se lo llevan para la Verapaz, un nombre bastante terrible, ese nombre que le puso a esa ciudad que creó Obando, después que mata a toda esa gente le llama la Verapaz. Bueno, los franciscanos están ahí, son los que educan a Enriquillo. Enriquillo tiene 6 años. Enriquillo era, Morla, si tú ves las cartas de Enriquillo, sabía romances, Yarinaldo, se sabía los romances de memoria, sabía leer y escribir. Y hay 2 cartas publicadas por Emilio Rodríguez de Morici, de Enriquillo a Carlos V. Y él no firma como cacique Enriquillo. Él nunca se llamó Enriquillo. Es un invento de Galván, de la novela. Él se llama Don Enrique. Usaba capa. Nada más lo usaban los nobles. Y usaba sombrero. Y usaba zapatos de los nobles. Pero él vino aquí a Santo Domingo a quejarse y lo hospedaron en la misma Real Audiencia, en la Casa Real. Eso no es indígena. Eso ya es un indígena que ya tiene cultura de criollo. ¿Ok? Tiene cultura de criollo. Y Mencía es una mestiza ya. Pero bueno, ahí está el mestizo. El criollo. El criollo, la primera vez que aparece la palabra en Santo Domingo, en el inventario del Ingenio de Gorjón. El inventario de Gorjón es importante porque ahí que se forma el colegio de Gorjón, la otra universidad. Y ahí en su inventario aparece la palabra Juan Criollo, por la primera vez en América, en 1545. Criollo no solamente era el peninsular que nacía aquí, ya también era el negro. Entonces ya tenemos el mestizo, el criollo, y después viene el mulato. Ay, amigo. Habían pocas mujeres blancas. La población de negros de Santo Domingo era tanta que ya en 1547 Oviedo dijo que la isla parecía la Guinea. La Guinea negra. 47 y escribe su libro. La población negra, habían 30.000 esclavos y habían 2.000 blancos. Aquí esos negros y esas mujeres ganadoras llegaron a tener mucho poder. Tanto poder que los primeros, el rey tuvo que legislarle para que los negros no pudieran usar la ropa de los blancos. Los blancos asistían aquí a la misa de madrugada para que no le vieran sus harapos. Aquí los ricos son los negros. Búscame, coño, en América un fenómeno como ese, coño. Hay que explicarlo. Yo solamente lo he visto, lo chequeo. ¿Cómo es posible, como esta vaina, pero cómo es posible que estos negros tengan tanto poder? Y aquí es que aparecen los primeros negros que entran a la iglesia. Y ese Regina Angelorum, eso tiene una historia. Elvira de Mendoza, no, la otra, Leonardo Obando, esa que sale una estatua para los derechos humanos, mi querido Morlilla, esa monja dominica, en primer lugar que se opuso de manera rabiosa a las devastaciones de Osorio. Y en esa época Osorio, cuando fue para Guava, no lo cuentan eso, hubo un cura que se opuso, apoyó a los rebeldes, se atrincheró en la iglesia. ¿Sabe qué hizo? Le pegó a fuego a la iglesia, con el cura adentro.
Ese Osorio ahorcó a más de 60. Pero 60 estamos hablando de blanco, indio, negro, mulato. Ahí es que tú ves la conformación de la sociedad dominicana, 1606. Ahí tú ves ya blanco, negro, mulato, vaina. Sí, y ahí se van a Cuba. Y allá fue a buscarlo, coño. Y dijo, Puerto Plata, ¿verdad? Montecristi, Valleja, La Yaguana. Dijo, no, pero hay que llevarse también a San Juan de la Maguana. Pegó fuego también, coño. Aunque no estaba en la cédula. Fuego le pegó a todo. Y en Montecristi regó sal a la tierra. Para que ese fenómeno, para que ese proceso que se está dando ahí de mezcla y de... no se dé nunca más en la vida. No se repitiera esa vaina, para que constara. Y por eso que tú dices, la devastación de Osorio, ¿cuántos documentos hay? Él no le importó, al contrario, él hizo una política de terror, para que lo sepan, esos criollos que estaban aquí. Y entonces estableció una guardarraya, que por eso que tiene que ver con los franceses y con Haití. Y la guardarraya no incluía a Santiago. Y el que pasaba esa guardarraya era pena de muerte. Adiós, carajo, ¿qué fue lo que hizo? Cuando esos bucaneros encontraron esa tierra allá arriba, en el norte, cogieron para allá. Entonces ese fenómeno yo no lo he visto en otra parte, Morla. Yo no he visto ese fenómeno ni en Brasil. Brasil, que tiene el país que tiene más afrodescendientes, no tiene ni un gobernador negro, ni un gobernador de un estado negro, coño. Son negros toditos. Y en Estados Unidos, el mulatico fue el otro día que vino a gobernar. Un mulatico de Chicago. Sí, un mulatico de Harvard, así cualquiera. No, es aquí que está el consomé, claro. Mira el asunto ya para terminar. Oye, Morla, que eso tiene que ver con la universidad también. No puede ayudar a entender el tránsito nuestro, el trabajo en la universidad, la vida en la calle, bueno, todo. Esa persona, eso que vivimos aquí con ese hato, pequeña propiedad campesina, autosuficiente. Hay un libro de Pedro Umbir que se lo recomiendo. La bella historia del hambre dominicana. Dice, coño, ¿por qué la bella historia del hambre dominicana? Porque él va a demostrar ahí que aquí nunca se pasó hambre, sino hasta cuando vino Hostos, que la denunció. Con ese conuco, con esos atos y con esa montería de Bonó, con eso el dominicano vivía, coño, más bien que el carajo. Y no le importaba, y la esclavitud aquí existía, pero en realidad no nos importaba. Aquí nadie podía mandar a nadie. ¿Y cómo va a triunfar la nación a España? Si Santana le puso el segundo punto, no pueden incluir la esclavitud. ¿Cómo los españoles van a mandar aquí sin esclavos? Fracaso total. Entonces, estos dominicanos que tienen su autosuficiencia, por eso que Marx nunca consideró a los campesinos como una clase social. No le gustaba esa vaina a Marx, porque decían que el campesino, el pequeño propietario, luchaba más por sus pequeños intereses que por una conciencia nacional. Por eso se nos dificultó mucho ese proceso, fíjate. Por eso tenemos tanta independencia y tanta restauración y tanta pendejada. Porque lo más difícil es mandar a un dominicano a que haga algo. Yo no sé si ustedes saben eso. Yo di una conferencia en la escuela de comando militar de la Fuerza Nueva de aquí. Ahí. Sí, ahí en la rotonda. Digo, General Cepeda, con mucho respeto, quiero decirle esto, pero yo sé que esto a ustedes no le va a caber. Porque estoy explicando todo ese proceso. Dominicano, nosotros no aceptamos los haitianos porque nos quisieron obligar a trabajar, coño, su mierda, no joda. Pero tú estás loco, coño. Pues yo trabajo cuando me da mi gana. Adiós, carajo. ¿Para qué soy dominicano? Di que hay que trabajar, oye, y que no se puede hacer fiesta. Oye, los haitianos, oye, qué proyecto de sociedad. Oye, a los dominicanos.
Y el maestro otro dije, y el payaso dije, pero tiene más gallera que escuela. Pero maestro otro, el payaso, esa es la cultura de nosotros. Mira, entonces le digo al general Cepeda, yo no sé, eso usted no lo caga, porque ustedes los militares, ustedes son una cosa organizada, ustedes una cosa ahí por disciplina, por orden. El que no cumple, ya ustedes le meten la fuerza. Entonces, seguramente que aquí no hay problema, como en la sociedad dominicana, de mandar a un dominicano y que cumpla la orden. Me hizo, digo, oye, hizo así, dije, delante de todo ellos, hasta luego. Esa idea, pero eso fracasó. Entonces, esa idea de todos los dominicanos, es todo por encima de todo. No, Santana dijo, no, el acto mío. Santana le gustaba de la ciudad, que estaba allá en su vaina, con su acto. Y los ejércitos que trajo eran peones de él y de las otras gentes. Y entonces, así fue que se hizo este país. Y así es que todavía tenemos un carro público que es privado y se para donde quiera. Carro público que es privado y se para donde quiera. Claro, se para por donde quiera porque el pasajero se para donde quiera coger el carro público. dígame usted, lo privado y lo personal sobre lo público y sobre lo nacional. Y creo que esa es mi reflexión. Un poco negativa, pero ya. En la parte final, vamos a permitirle que Franklin y que Minaya hagan los dos su intervención. Bien, profe, primero que nada, gracias. Yo creo que usted lo ha ilustrado muchísimo. Yo tengo, no sé si el individuo dominicano, porque no puedo hablar por los cubanos ni por los puertorriqueños, ni que quizás por nuestro tema de vivir en una isla, no sé si eso influye en que vivamos de espalda hacia el mar, lo cual eso implica que no haya como una especie de visión un poquito de la historia que pase las fronteras marítimas, porque me voy a referir específicamente al tema del enfrentamiento que usted mencionaba ahorita, como un grupo tan pequeño pudo hacer una conquista de tal envergadura. Y yo sé que usted conoce la historia del Mansa Musa, del gran emperador del imperio Mali. Sí, del tercer imperio. Que ha sido una historia que, de hecho, yo sé que usted ha leído la historia africana en portugués. Sí. Que son los tomos de la ONU, de la UNESCO, creo. De la UNESCO, sí. Exacto. No está en español, nadie lo va a hacer. Esto no es un discurso de historia de dominación, aunque así lo parezca. Pero el Mansa Musa, cuando fue a peregrinar a la Meca, que él fue lanzando oro mientras hablaba acerca de cómo era su imperio, porque desapareció, al igual que Tombuctú, que era la Grecia la universidad, sí, africana, sí. Y Cartago, que Roma lo desapareció, que venía con mucha fuerza igual. Pero él venía diciendo, tenemos una tradición de que los emperadores tienen que emigrar. Los que estaban antes de mí, migraron hacia el mar, el oeste de nuestra zona. ¿Cuál es el oeste de África? América del Sur. Eso es una cosa. Sí. Pero no hay evidencia de conquista de ningún tipo. Pero entonces se habla también de evidencia escandinava en Canadá. Sí, allá arriba. Sí. Y se ha hablado también de que los chinos ya habían rondado las tierras. Sí. Entonces, no será. Porque, por ejemplo, usted menciona la Escuela de los Anales, yo me circunscribo a eso por el tema de la multidisciplinariedad. Y estoy de acuerdo con usted. El historiador que se enfoca solo en historia va a contar lo que diga el documento. No va a mirar más allá porque no tiene barniz filosófico, ni mucho más para allá porque no tiene barniz antropológico, ni geográfico ni siquiera. Entonces, no va a poder ver que lo que existe en ese momento en Europa es una lucha entre las coronas y tenemos una España que está trancada por todos los lados en términos de comercio. Entonces esto nos va a llevar a nosotros entonces al tema de la apertura de los océanos, que eso va a dar con el proyecto aquí a América. Entonces hay tres cosas fundamentales y una extra que le pone el toque final. Primero, una sociedad que está entrando a la modernidad, que tiene la pólvora, que tiene guerreros, que tiene la religión y por último tiene la intención.
¿No será eso lo que realmente hace que el proyecto de colonización sea efectivo? Número 2, usted dijo algo interesante ahorita. Usted dijo que los muertos hablan más que los vivos. Y yo le pregunto, ¿no será que el muerto se aprovecha de que no habla para hacer que él diga lo que él quiere que él diga? Eso es todo, profe. Profesor Minaya. Lo mío es un anuncio que yo creo que debo dar. Resulta, que no se le olvide todas estas preguntas ahí. Resulta que hace quizá 30 años, el viejo Morla y el viejo Julio Minaya estamos rogándole al viejo Alejandro Arbelo que edite, que publique su tesis de licenciatura en filosofía titulada El pensamiento filosófico de Juan Isidro Jiménez Grullón. Wow. ¿De qué año fue esto, profesor Arbelo? 87. Lo va a poner en evidencia. 87, sí. 87. Muchos años después, como dice el amigo de Colombia, muchos años después, es que esta noche me trae aquí el profesor Alejandro Arbelo este tomo de su tesis para que gestionemos que el Archivo General de la Nación lo publique. Oye, fantástico. Y entonces una comisión va al Archivo General de la Nación para solicitarle que nos editen este libro. Ya eso se habló allá y dijeron que cuando esté listo que pasaran. Quería hacer ese anuncio, debía hacerlo. Pues, bueno, es que eso sería, hay que haber planteado cosas bien complejas. La colonización, descubrimiento, conquista y colonización, resultó efectiva. Pero España no estaba preparada para eso. Por eso, la desaparición de los aborígenes en Santo Domingo les resultó tan explosiva para prácticamente quebró el proyecto de conquista y colonización. El Sermón de Montesinos no solamente atacó la encomienda y la esclavitud del indio, sino por cuál es el derecho que tenían la corona española para hacer eso, ¿no? Por eso ese discurso entra, como dice Pérez y Coreña, precursor de los derechos humanos. No le puedes quitar eso. Entonces, ¿pero por qué entonces? Y le permitieron a Montesinos ir allá entonces a discutir con el rey, tanto en Burgos como en Valladolid, en las dos. Ahí se forman las leyes de Burgos y las de Valladolid, 1512 y 1513. Y esas leyes no se cumplieron, pero fue un fenómeno de discusión. ¿Por qué? ¿Por qué la corona permitió que las casas discutieran tanto con Ginés de Sepúlveda? Porque ahí es que las casas dan a conocer el Sermón de Montesinos. El Sermón de Montesinos sucedió y dijeron que sucedió, pero cuando se viene a conocer el contenido con las casas en su discusión contra Ginés de Sepúlveda, aristotélico, pero un filósofo justificando, ya tú sabes lo que. Pero los argumentos de él, yo he leído esa polémica de ellos. Coño, y que hay enemigos, hay personas que no piensan como yo, pero yo no encuentro la manera de cómo refutarlo. Y eso me produce una cosa terrible. Oye, la escolástica, que era lo de la dialéctica, Morla, tú lo sabes. Entonces, el que desaparecían los aborígenes, por eso a España permitió que se discutiera cuál era la salida. Y la salida fue la que todos saben, que la planteó el propio Las Casas. No fue el primero, pero también vamos a traer los negros. Ya no los negros de España. Esos resultaron muy bellacos. Eso fue lo que le enseñaron los indios a irse para los montes. Sabían español, le decían ladino por latinos. Muchos eran inclusive hasta conquistadores. No, vamos a traerlo directamente desde África, que no hablen ni conozcan la cultura española, cultura europea. Y el bozal es porque le ponían un bozal. No me cuento, es un bozal. Le ponían un bozal para que no se comunicaran. Pero ahí España entonces entró en una debacle terrible porque que no tenía ni nunca tuvo colonias ni poblaciones en África.
Lo único que España ha tenido es África Ecuatorial. Ustedes saben dónde está África Ecuatorial. Y un poquito en el norte, que es Ceuta y esas cosas, y eso es reciente. Lo primero que tuvieron Ceuta fueron los portugueses. Entonces les salía muy caro comprar los esclavos y tuvieron que comprárselo a dos poblaciones, a los genoveses y a los flamencos, a los alemanes. Y entonces, miren, yo sí quiero dejar claro dos cosas. En primer lugar, que no quiero justificar ningún tipo de proceso de violencia, pero creo que para poder entender el asunto. Los españoles su objetivo original no fue venir aquí a matar indios, porque esto no es un motivo, eso no es un objetivo económico. ¿Usted sabe cuánto costaban esas 3 naves que Colón vino? ¿Usted sabe cuánto costaba traer esas embarcaciones? Eso eran solamente, por eso es que dicen Fernand Braudel y Pierre Chanot, que esas son las primeras empresas capitalistas, con capital judío y capital flamenco. Es que eso ni siquiera las coronas tenían ese dinero. Por eso que la conquista de América en gran medida es una conquista privada, capital privado. Y entonces el Estado ponía la superestructura. No. Los primeros alemanes llegan a Santo Domingo, señor Morla. Llegan a Cotuí y llegan a Santo Domingo, y de ahí se van ellos, Eringer, Alfinger, y hay otro, y son los primeros gobernadores de Venezuela y Colombia. Salen de Santo Domingo. Usted ve todas esas cosas. Un alemán me dijo eso, y que aquí tuvieron en América los primeros en Santo Domingo. Dice, ¿por qué no se preparan un proyecto para nosotros apoyarlo? ¿Quiénes fueron esos alemanes? Los alemanes. Eso explica el acordeón en el merengue. No, porque eso viene después. Porque es alemán. Sí, no, pero eso viene después con el tabaco. Entonces, eso fue fatal para los europeos, para los españoles. Entonces, ellos no vienen a matar indios. Ni Colón viene a matar indios. Ellos vienen a establecer su esquema económico, sea a través del impuesto, de los tributos, de la esclavitud. Y claro, el que se opone es el destino que tiene. Como tampoco los europeos fueron a África a matar negros. Ahí tú sabes cuánto costaba un negro. Vaya a matarlo. Tú sabes, esa era la mercancía más cara que había. Entonces todo consistía por eso es abarrotar los barcos de la mayor cantidad de esclavos para ver cuántos llegaran vivos. Pero los esclavos eran lo más caro que había. Entonces no era lógico ni racional gastar cuarto para matar gente. No. El precio máximo que encontré fue de 20 pesos fuerte en la época. ¿Tú tienes un precio millón? ¿De esclavos? Por un esclavo. Bien cornudo, fuerte, vigoroso. Comenzó en 20, pero después terminó en 220. Sí. Ya cuando los últimos esclavos aquí eran 300 y pico. Y otra cosa, sí, que aquí fue de toda América donde los negros lograron su manumisión. Aquí de todos, es otro proceso. Hay una palabrita que uno la usa, yo lo he visto en los carros públicos, con mi propio peculio. Eso es una frase bien de la época. Los esclavos decían, con mi propio peculio me hice libre. Coño, compadre, es un proceso que nada más se da aquí, ese proceso, amigo. Hasta con las pruebas. Y las negras, bueno, te quería decir lo de Leonor de Obando. Leonor de Obando. Debemos hacerle, coño, un estatua aquí en la universidad. Esa monjita, compadre, esa monjita, no solamente se opuso a esa vaina, sino que corrió en peligro su vida. Se lo mandaron a decir, porque no solamente en la época de la guerra, dice, mira, te van a matar en la época también. Bueno, esa monjita, compadre, ¿cómo ella podía mantener ese monasterio? Con las negras ganadoras. Las negras ganadoras eran esclavas que salían a vender por la calle. Salían a vender dulces, las tripas, las frituras, y también vendían. Sí, señor. Los dominicos tuvieron una concesión muy interesante. Ellos tenían de ahí María Magdalena, Santa María Magdalena. Es muy interesante eso, porque ellos van a justificar que María Magdalena,
que no era prostituta nada. Gregorio Magno fue que la abuso prostituta y no era prostituta, al contrario. Pero ella era prostituta y entonces fue redimida por el Señor. Entonces los dominicos dijeron, no, pero que las prostitutas son mujeres también, que las podemos redimir. Vamos a ayudarla. Una concepción muy moderna, muy adelantada. Eso es como decir, los tigres, los ladrones, podemos, si en la cárcel no, vamos a Coño, yo creo que es una concepción, una cosa, y yo creo que la humanidad podría ir por ahí. Entonces, los hijos de ella, de esas prostitutas, entonces quedaban en el monasterio, con eso ya se mantenían. Ay, carajo, muchachos, esa Real Audiencia le cayó atrás. Vamos a cerrar ese desaguadero. Y tú ves todas las cartas de la Real Audiencia. Y esa monjita ahí, mira, compadre, defendiendo a esas mujeres, coño, mira. Que las feministas deberían coger esa historia. Porque que las feministas de aquí son como feminismo como de vaina, como del cielo, de vaina, y yo qué, no sé. Son como coño, es para allá arriba que miran. Yo, si lo hubiera dicho también. No lo digo yo. Ya está bien.